Buenas tardes para todas y todos. Reciban un cordial saludo. Les habla Julián Gil Vallejo, estudiante de licenciatura en matemática en la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Hoy les vengo a hablar sobre la pedagogía crítica, cuáles son sus características, en qué consiste, y le voy a hablar sobre dos autores muy reconocidos. Uno de ellos es Paulo Freire y Henry Giraud, quienes se enfocaron en pedagogía crítica desde sus conceptos. Para entender el concepto bien de pedagogía crítica, hay que recordar sobre qué es pedagogía. La pedagogía es la ciencia que estudia la educación. La educación tiene como principal objetivo orientar acciones educativas en base a ciertas prácticas, técnicas, principios y métodos. Algunas de las características de esta pedagogía son fundamentales en la planificación educativa. La pedagogía está ligada a métodos y herramientas para transmitir conocimiento, habilidades o valores. Se aplica en la escuela, el hogar y en todos los ámbitos donde se desarrolla el niño. Existen dos tipos de pedagogía. Una se centra en el alumno y otra en el maestro. Y la pedagogía, al igual, utiliza herramientas como la filosofía, psicología o sociología. ¿Qué es la pedagogía crítica? La pedagogía crítica es una propuesta de enseñanza que intenta ayudar a los estudiantes a cuestionar y desafiar la dominación y las creencias y prácticas que la generan. Es decir, es una teoría y práctica en la que los estudiantes alcanzan una conciencia crítica. ¿Qué implica el educar en el pensamiento crítico? Estaba ligado a generar que el estudiante se vuelva una persona con la capacidad de analizar, reflexionar, que tenga mucha creatividad, sea, tenga la capacidad de adquirir información, de crear debates y estructuración de argumentos. Características de la pedagogía. Dice la pedagogía crítica Se dice que la pedagogía crítica es una ciencia que busca el desarrollo de las habilidades críticas y reflexivas de los estudiantes, y sus características son transformar el sistema educativo tradicional. Es una propuesta de enseñanza que incentiva el cuestionamiento de lo que se estudia. Se dice que la pedagogía crítica tiene como intención ser una práctica ética y política. Propicia en los individuos interrogarse acerca de las prácticas sociales en las que se participan. Potenciar los métodos de enseñanza desde una postura analítica que transforme los valores y prácticas educativas. Propicia los cambios sociales desde los cuestionamientos de los procesos políticos y sociales. Como les comenté al inicio, me voy a enfocar en la pedagogía crítica de dos autores, que vendría siendo Paulo Freire, la cual podemos ver en la presentación. Tiene una imagen que dice: nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo. Las personas se educan entre sí con la medición del mundo. Y por otra parte, tenemos a Henry Giraud con su frase que dice: el nuevo analfabetismo es algo más que no saber leer el libro o la hora. Se trata de no saber leer el mundo. Henry Giraud nació el 18 de septiembre de 1943. Es un crítico cultural estadounidense y uno de los teóricos fundadores de la pedagogía crítica en dicho país. Es bien conocido por sus trabajos pioneros en pedagogía pública, estudios culturales, estudios juveniles, enseñanza superior, estudios acerca de los medios de comunicación y la teoría crítica. Y Paulo Freire nació el 19 de septiembre de 1921. Fue un pedagogo y filósofo brasileño, destacado defensor de la pedagogía crítica. Es conocido por su influyente trabajo Pedagogía del Oprimido.
Cuentan que eh, Paulo Freire en el 1964 protagonizó, protagonizado por el general Humberto de Alencer Castelo Blanco, quien creó el golpe militar, se encarceló a Paulo Freire y exilado después del golpe de Estado. ¿Por qué lo pasó? Porque la Compañía Nacional de Alfabetización concienciaba inmensas masas populares, lo que incomodó a las élites conservadoras brasileñas. Eh, Paulo pasó 75 días en por, prisión por considerarlo un peligroso pedagogo político y acusado de subversivo e ignorante. Pedagogía crítica de Paulo Freire. La pedagogía crítica de Paulo Freire, mejor conocida como la pedagogía del oprimido o pedagogía de la liberación, consistió en un proceso de alfabetización, pero no solo se basa en enseñar a las personas la lectura y la escritura, también se basaba en enseñar la reflexión, el cuestionamiento y el pensamiento crítico ante la realidad. Eh, para Paulo Freire, a raíz de la problemática que se presentaba en su país, de que la mayoría de las personas no sabían leer ni escribir, inició este proceso de alfabetización, donde no solo se enfocó en enseñarle a las personas lo fundamental de leer y escribir, sino que también se enfocó en la parte cultural, social y política, ya que él decía que esta pedagogía la iba a volver el conocimiento como un arma política. En pocas palabras, en lucha de democratización y ciudadanía. Por otro lado, tenemos la pedagogía crítica de Henry Giroux, quien dice que la pedagogía no se limita en comunicar técnicas y metodologías, sino que se centra en comprender qué ocurre realmente en el aula y en otros espacios educativos. Pues Henry se enfoca más en una enseñanza hacia lo social, cultural y político. Torre nos dice que Henry de la mano de Paulo Freire nos hacen ver con claridad un posicionamiento político pedagógico en defensa de una educación donde sea posible la creación de nuevas formas de conocimiento, subjetividad e identidad. Eh, para Henry Giroux, los docentes debían de tener control teórico de la forma en la que se construye la diferencia, pues estas pueden adoptar diversas presentaciones y prácticas que nombren, legitiman, marginan y excluyen las voces de los grupos subordinados. Al igual, Giroux dice que los docentes deben de existir dentro de límites sociales, políticos y culturales. Eh, por otro lado, Giroux dice que los estudiantes deben de concebir a los que cruzan fronteras como gente que entra y sale de los límites construidos en torno a coordenadas de diferencia y poder. Como se puede evidenciar en lo transcurso visto hasta el momento, se alcanza a ver la, la conexión que tiene entre la pedagogía de Freire y Giroux, pues ambos se enfocan en salir más de la enseñanza que se ve a diario, de la que está acostumbrado a ver que es lo básico. No, ellos ven la educación, la pedagogía más como hacia la realidad. Eh, Contaba Freire en uno de sus libros donde dice que se debería de enseñar la realidad, es decir, lo que se están viviendo. Eso fue debido a los problemáticas que él presentaba en su país, pues allá la mayoría de personas no tenían educación, no sabían ni leer ni escribir. Entonces, él se propuso a mejorar en todos estos aspectos y inició su labor como pedagogo para enseñarle a las personas tanto lo importante que es leer y escribir como la realidad del mundo. Por eso se escuchó en la frase
que les leí en la parte anterior, donde decía que él quería convertir la pedagogía como un conocimiento, la pedagogía y el conocimiento como una arma política. Entonces es eso, como que se le hicieran valer todos los derechos que tenían las personas y que ellos fueran conscientes y reflexivos ante las situaciones que presentaban. Entonces esa es como la conexión o lo que quieren decir estos dos autores referente a este tipo de pedagogía. Eso fue todo hasta hoy. Muchísimas gracias a todos los que me vean y espero que la información transmitida en este video sea de su interés.